Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Han habido muchas actividades sobre las que queremos dar luz ahora, comenzando naturalmente por las repercusiones que ha tenido la entrega a la justicia del señor Bruno Pacheco, ex secretario general de la presidencia bajo Pedro Castillo, así como también naturalmente la elección de una nueva mesa directiva en el Congreso de la República. Para abordar el tema de la entrega de Bruno Pacheco, hemos tomado contacto con nuestro colega del diario El Comercio, la señora Graciela Villasís, quien dirige ahí la unidad de investigación. Graciela, muy buenas tardes y bienvenida a Las Cosas Como Son. Buenas tardes. Díganos, por favor, el diario El Comercio ha publicado, con fuentes que son naturalmente reservadas, algunas informaciones de lo que Bruno Pacheco ha declarado, ha podido declarar hasta ahora a la Fiscalía. ¿De qué cosas sabemos hasta ahora que son los temas sobre los que ha hablado Pacheco? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Graciela. Bueno, efectivamente, señalas, hemos estado pensando en la presentación algunos adelantos sobre lo que él habría señalado, el señor Bruno Pacheco. Sí. Por ejemplo, lo que sabemos, según lo que el comercio ha podido documentar, es que Bruno Pacheco ha dicho que la persona que lo apoyó, lo llevó para que se pueda refugiar fue Beder Camacho, el actual secretario general de Palacio. Es más, él da detalles. Por ejemplo, señala el señor Pacheco que cuando él se presenta en la Comisión de Fiscalización del Congreso, a su salida lo espera en la puerta el señor Beder Camacho. Él le pasa el teléfono. En el teléfono estaría el presidente Pedro Castillo y el señor Pedro Castillo. Disculpa, Graciela, tenemos algunas dificultades de audio, no sé si está pasando algo, pero repite, nos estaba diciendo lo que el presidente Castillo quiso decir por teléfono a Bruno Pacheco mientras salía de la Fiscalía gracias al teléfono que le llevó Beder Camacho. Así es. O sea, lo que él señala, el señor, no sé, ¿cómo prefieres que te ponga en altavoz? No sé si me escuchas bien, Fernando. Escucho con eco, no sé si hay algún parlante o alguna radio encendida ahí, pero te escuchamos con algún eco. Pero tratemos de... Okay, sí. Ok, ahora sí. Está mejor, sí, mejor. Ya. Sí. Bueno, lo que te comentaba, lo que nosotros hemos señalado es que, según lo que hemos podido conocer, el diario El Comercio ha podido conocer, es que Bruno Pacheco habría señalado que el señor Beder Camacho, que en ese momento era subsecretario general de Palacio, y actualmente ese secretario presidencial, sería la persona que lo ayudó y lo facilitó, digamos, un refugio para que él se esconda. Y que todo esto se hizo, fue coordinado con el presidente Pedro Castillo. El señor Pacheco da detalles y especifica, por ejemplo, que cuando él sale del Congreso de declarar ante la Comisión de Fiscalización, lo espera el señor Beder Camacho, se le acerca y le dice que el presidente de la República quiere hablar con él. El señor Camacho le da el teléfono al señor Pacheco, hablan por teléfono y el presidente de la República le dice que el señor Camacho sería la persona, el enlace, la persona que lo va a llevar a un lugar seguro y lo va a proteger. Es así que termina en una casa, según su testimonio siempre, en Huaral, ¿no? Estuvo unos meses, porque de ahí parece un incidente, él sale y luego es llevado a otra casa, ¿no? Pero todo este tiempo siempre, según el señor Pacheco, estuvo custodiado o digamos, tenía conocimiento de su refugio el presidente Pedro Castillo. De acuerdo. Lo que vuelve mucho más grave la afirmación que ha hecho el exministro del Interior, González, quien sostuvo que el presidente le recomendó que tomara como viceministro justamente a Beder Camacho. Así es, efectivamente. ¿No? Teniendo en cuenta que sí, pues además el ministro Mariano González, el saliente ministro Mariano González, sí, pues, ¿no? Lo recomienda al señor Camacho para que ocupe nada menos ese ministerio que se encarga de ver, digamos, la conformación de la DINI, ¿no? Y ver todo lo que es, o coordinar con todos los equipos especiales para ver precisamente las capturas, ¿no? Sí. Otra cosa que quizás
Sí, adelante. No, vamos, sigue nomás, Graciela. No, yo creo que es importante resaltar también la labor que viene cumpliendo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la fiscal Marita Barreto, el equipo especial de la policía, no, liderado por Harvey Colchado. ¿Por qué? Porque gracias, también hay que decirlo, que al exministro saliente se pudo conformar este equipo, ¿no? Este equipo y se ha hecho las cosas bastante rápido. Ahora, otro tema grave que ha sido informado también por El Comercio tiene que ver con supuestas declaraciones a propósito de pagos por ascensos en la Policía Nacional. Es un tema que se había discutido ya cuando los hechos, porque algunos denunciaron que se había producido eso, pero sobrevivió hasta ahora, y ahora tenemos aparentemente una confesión de parte de Bruno Pacheco sobre pagos que algunos generales habían aportado para ascender. Sí, efectivamente. Él también ha dado detalles ha dado incluso los nombres de las personas o los oficiales que habían participado en este tipo de negociaciones. Él menciona a una persona que actualmente es parte de su escolta, y también recordemos a un coronel del ejército, el coronel Bocanegra. Recuerde usted que el coronel Bocanegra no trabajaba en Palacio de Gobierno, pero era chotano, y sin embargo prácticamente le crean un puesto y un lugar en Palacio de Gobierno, y este hecho fue denunciado en su momento por el entonces comandante general del ejército, el general Vizcarra, ¿no?, que además mostró los chats, y fue uno de los que se opuso, fue el que se opuso en realidad a la interferencia en los ascensos, y por eso fue pasado el retiro, ¿no? Aparentemente los generales tenían que pagar $20.000 si es que querían ascender, ¿no? Sí, así es. Hay oficiales de la policía, del ejército. El mismo Pacheco ha reconocido su participación en este hecho, o sea, está dando nombres específicos. Nosotros en este momento estamos en plena elaboración de reportajes, entonces no podría adelantarte algunos nombres porque es parte del trabajo nuestro, del comercio, ¿no? Sí. Informarlo. Y primero tenemos que hacerlo en nuestras plataformas. Pero en todo caso, lo que han afirmado hasta ahora va en el sentido de lo que ya sabíamos por Carlos Jaico, que fue también secretario general y que terminó por denunciar que había un gabinete en la sombra en Palacio de Gobierno. No fue el único que lo dijo, varios ministros, entre ellas Mirta Vázquez, primera ministra, ¿no? Así es, efectivamente. Precisamente una de las investigaciones o una de las carpetas que se está abriendo en la Fiscalía, en este equipo especial de lucha contra la corrupción, es sobre este gabinete bajo la sombra, ¿no? Porque se han dado cuenta que es más importante de lo que uno presume, que ahí se tomaban las decisiones, más allá de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y por ejemplo, solamente Beder Camacho estamos viendo que era el secretario del Palacio, pero sin embargo él era el que sabía dónde estaba todo este tiempo de Bruno Pacheco, sabía dónde estaba perfectamente escondido. El señor Beder Camacho ha ido hoy día al Ministerio Público, ha salido a los medios a señalar que lo que hemos dicho, lo que ha dicho el comercio es falso. Nosotros simplemente nos estamos circunscribiendo la declaración de Bruno Pacheco, y ya en su momento él tendrá que rendir. No es un tema de ir solamente a la Fiscalía y pararse en la puerta, vengo acá a declarar, sino a rendir su testimonio con la fiscal encargada del caso o el fiscal encargado del caso. Por otra parte, sería útil saber si Pacheco se ha referido ya al audio de base, que es aquel en el que se oye conversando con el ministro Juan Silva, que sigue prófugo, y definiendo claramente un plan antes de entrar al gobierno para enriquecerse rápidamente. Bueno, lo que también él ha señalado, él ha mencionado a otras personas, a otros operadores, a una persona cercana a él, de su entorno, que también habría jugado un rol importante dentro de, por decirlo de una manera, esta organización criminal a la que llama así la Fiscalía, ¿no? Nosotros estamos desarrollando la historia de estos personajes en el comercio. Probablemente si se sabe algo oficialmente en las próximas horas lo diremos, pero estamos en pleno proceso. Pero sí te puedo decir que se trata de funcionarios nombrados por él que están en libertad, que están ahorita, digamos, en pleno ejercicio de sus funciones, pero que el señor Pacheco ya relató cuál ha sido el papel que han tenido, la cercanía a Palacio, ¿no? Y la cercanía principalmente al señor presidente Pedro Castillo, ¿no? Y al parecer también el trabajo que cumplían de llevar y traer dinero.
¿Sabemos si estas afirmaciones han sido documentadas con pruebas escritas o audiovisuales? Lo que nosotros sabemos es que Pacheco Bruno Pacheco está declarando una primera declaración, ¿no? Entendemos que él se ha entregado, pero ha estado un poco mal de salud y recién empieza a hablar. También ha mencionado efectivamente que son 12 los niños, o sea, 12 congresistas denominados el Grupo de los Niños, que no solamente pertenecen al Partido de Acción Popular. Según la información que nosotros manejamos, también habrían congresistas de otra agrupación política que, digamos, siempre ha estado muy cercana al partido de gobierno, ¿no? De acuerdo, y que ya sabremos en su momento, me imagino que rápidamente, qué otro partido político puede ser. ¿Sabemos dónde se ha ubicado al señor Castillo, bajo qué régimen de detención? ¿Se dice de una prisión domiciliaria? ¿Ese es su régimen fiscal? Sí, actualmente él está en arresto domiciliario. Él se encuentra, ¿por qué? Porque él lo que ha hecho es acercarse a la justicia a través de su abogado y lo que ha dicho es: voy a dar todas las pruebas, voy a confesar mi participación, ¿no?, en estos, digamos, en esta organización. Me rindo y comienzo a contarlo todo, y a cambio él está en arresto domiciliario, ¿no? Pero obviamente tiene el compromiso de declarar durante todos estos días sobre todos los temas que él conoce perfectamente, ¿no? Porque él ha estado presente en los ascensos, que no son pocos. No olvidemos que cuando se mencionó el tema de los ascensos en la policía, se documentó también en su momento que muchos generales de la policía habían acudido a Palacio de Gobierno, y son esos generales los que actualmente ocupan los puestos más importantes en la policía. Están de jefes de las zonas más importantes, por lo tanto es como un terremoto que se puede producir en las próximas horas, ¿no?, dentro de la policía y dentro de también de las Fuerzas Armadas, pero creemos más que es en la policía. ¿Por qué? Porque ellos visitaban, y no olvidemos un detalle que es muy importante: cuando un oficial va a Palacio de Gobierno tiene que pedirle o informarle a su comandante general, ¿no? Y es así, ese es el procedimiento a seguir. En cambio, acá lo que veíamos es a varios coroneles yendo y viniendo a Palacio de Gobierno como si fuera, pues, un hotel, un restaurante. Entonces, son esos policías, coroneles, que no tenían, digamos, no tenían los pergaminos para ascender, que ascendieron y que hoy están a cargo o están, digamos, en unidades importantes. Sobre esas personas es lo que va a declarar el señor Pacheco en orden, ¿no? Bueno, se puede decir que estamos ante el peor de los escenarios posibles para Pedro Castillo, en el sentido de que se confirman las peores sospechas de su participación directa en la obstrucción de la justicia a través de la fuga primero y de la protección a Bruno Pacheco durante los más de 100 días que él ha permanecido clandestino. Así es, ¿no? Bueno, eso es lo que se está demostrando a través del secretario del presidente. No olvidemos que Bruno Pacheco no solamente cumplió la tarea más importante, que fue el secretario general del despacho presidencial, es además ser un amigo del presidente, un maestro, un profesor, que, digamos, se conocían durante años y que en su momento trabajaron juntos a la par, que hubo discordias por X motivos. Entendemos que por el tema de Samir Villaverde, que un poco los apartó, los distanció, pero ahora su testimonio resulta relevante, primero porque ya no está atado al gobierno. Entonces él de manera libre va a poder declarar todo lo que él sabe, porque él como secretario también firmaba documentos, recibía personas, tenía funciones específicas. Entonces su declaración, su testimonio y las pruebas que presenten son clave en este momento y son determinantes para descubrir o determinar la responsabilidad que tuvo el presidente o que tiene el presidente Pedro Castillo. Muchas gracias, Graciela Villasís, por estas informaciones, y felicitaciones por el trabajo y por compartir los frutos de su investigación. Recuerdo que usted es la jefa de la unidad de investigación periodística del Diario del Comercio. Muchas gracias por su presencia en Las Cosas Como Son y que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente Las Cosas Como Son.